Durante siglos, el Hatha Yoga fue considerado una de las disciplinas espirituales más poderosas de la India. Los grandes yogis lo utilizaron para dominar la mente, para purificar el cuerpo, controlar la energía vital y prepararse para alcanzar estados superiores de conciencia. Sin embargo, en la actualidad, millones de personas piensan que Hatha Yoga consiste principalmente en realizar posturas físicas. La imagen moderna del yoga está llena de cuerpos flexibles, fotografías espectaculares y promesas de bienestar físico. Pero cuando abrimos los textos tradicionales descubrimos algo totalmente distinto. Descubrimos una ciencia espiritual profunda. Descubrimos enseñanzas sobre la mente, la energía vital, la meditación y la realización espiritual. Descubrimos un camino destinado a transformar el ser humano desde sus raíces más profundas. Y entre todos los textos clásicos que preservan estas enseñanzas, existe uno que ocupa un lugar bastante especial. Un texto que durante siglos fue estudiado por yogis, ascetas, maestros y buscadores espirituales. Este texto es el Hatha Yoga Pradipika. Y hoy comenzamos juntos el estudio de esta obra extraordinaria. Al finalizar este video comprenderás realmente qué es el Hatha Yoga Pradipika, quién fue su autor, por qué fue escrito, y cuál es la verdadera función del Hatha Yoga según la tradición. Y comprenderás por qué gran parte de las ideas modernas del yoga se encuentran muy alejadas de lo que enseñaron los verdaderos maestros. Namaskaram, yo soy Rasa Mandala Das, gran maestro de yoga, y en este video empezaremos una serie completa dedicada al estudio del Hatha Yoga Pradipika, una de las obras más importantes de toda la literatura yógica tradicional. Si amas el yoga, si eres instructor, profesor, maestro, o simplemente una persona interesada en el crecimiento espiritual, te invito a acompañarme durante esta serie. Para empezar debemos preguntarnos, ¿qué es el Hatha Yoga Pradipika? Cuando escuchamos hablar de los grandes textos del yoga, normalmente pensamos en la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali o en las Upanishads. Y ciertamente todos ellos son fundamentales. Sin embargo, existe una obra que tuvo una influencia enorme en la evolución del yoga tradicional. Esa obra es el Hatha Yoga Pradipika. La palabra Pradipika significa lámpara. También se puede entender como una luz que ilumina el camino. Por lo tanto, el título completo puede traducirse como la lámpara del Hatha Yoga. El simbolismo es hermoso, ¿no? Una lámpara no cría el camino. La lámpara simplemente permite verlo. De la misma forma, el texto no pretende inventar una nueva tradición. Su propósito es iluminar la tradición ya existente. Desde el inicio, el autor deja claro que está transmitiendo enseñanzas recibidas de maestros anteriores. No está presentando una versión personal. No está proponiendo una filosofía novedosa. Está preservando una herencia espiritual. Y esto es muy importante comprenderlo. En la tradición india, la autoridad no proviene de la originalidad. Proviene de la fidelidad a una transmisión auténtica. Los grandes maestros no buscaban ser innovadores. Buscaban ser vehículos transparentes de la verdad. Por eso el Hatha Yoga Pradipika se presenta como parte de una corriente mucho más antigua. Una corriente que hunde sus raíces en siglos de práctica y realización espiritual. Para comprender el texto necesitamos viajar mentalmente hacia la India medieval. Durante este periodo coexistían numerosas corrientes espirituales. Existían escuelas vedánticas, existían corrientes tántricas, existían comunidades ascéticas, existían yogis itinerantes, existían monasterios y linajes iniciáticos. El yoga estaba vivo. No era una actividad recreativa, no era una industria, no era una moda. Era un camino espiritual serio. Un camino que muchas personas dedicaban toda su vida a recorrer. Dentro de este contexto surgió una tradición particularmente influyente, la tradición Nata. Es precisamente en este ambiente donde aparece el Hatha Yoga Pradipika. Comprender esto nos ayuda a evitar un error muy común. El error consiste en interpretar el texto desde categorías modernas. Cuando leemos una obra tradicional, debemos intentar comprenderla desde su propio universo cultural y espiritual. De lo contrario, terminamos proyectando nuestras ideas modernas sobre un texto antiguo. Y entonces dejamos de escuchar lo que realmente tiene para enseñarnos. El autor del Hatha Yoga Pradipika fue Swatmarama, y curiosamente sabemos muy poco de su vida personal. Y esto en verdad no debería sorprendernos. Muchos maestros tradicionales no estaban interesados en dejar una biografía detallada sobre su vida. No buscaban fama, no buscaban reconocimiento histórico. Su objetivo era solamente transmitir las enseñanzas. Por eso conocemos sus obras mucho mejor que sus vidas. Lo que sabemos es que Swatmarama pertenecía al ámbito espiritual de la tradición Nata y que recibió enseñanzas provenientes de una larga línea de maestros. Y esto nos recuerda algo importante. El yoga tradicional no era un producto de consumo. Era una transmisión viva.
Era una relación entre maestro y discípulo. Era una disciplina que requería compromiso, paciencia y transformación interior. El Hatha Yoga nos recuerda una verdad sencilla. Toda transformación auténtica requiere práctica, requiere perseverancia y compromiso. Y precisamente por esto este texto sigue siendo tan valioso, porque nos recuerda principios universales que siguen siendo válidos incluso después de siglos escritos. Hasta ahora hemos hablado de Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama y la tradición nata. Pero ahora necesitamos abordar un tema que probablemente sea uno de los más importantes de esta serie. Porque si no comprendemos este punto, será muy difícil comprender correctamente el resto del texto. Me refiero a la forma como el yoga ha sido entendido actualmente en el mundo moderno. Durante las últimas décadas, el yoga se ha expandido extraordinariamente. Hoy día encontramos clases de yoga prácticamente en todos los países. Existen miles de escuelas, millones de practicantes. Existen incontables libros, cursos y certificaciones. Y esto tiene aspectos positivos. Muchas personas han mejorado su salud. Muchas personas han encontrado mayor equilibrio emocional. Muchas personas han descubierto herramientas valiosas para su bienestar. Sin embargo, junto con esta expansión, también ocurrió algo más. El yoga fue simplificado, fue reducido, fue fragmentado. En muchos casos terminó siendo identificado casi que exclusivamente con las posturas físicas. Para una enorme cantidad de personas, la palabra yoga evoca inmediatamente imágenes de flexibilidad. Personas realizando complejas posiciones corporales, paradas sobre la cabeza, ejecutando posturas espectaculares. Personas demostrando capacidades físicas extraordinarias. Pero cuando abrimos los textos clásicos encontramos una realidad totalmente diferente. Los antiguos maestros nunca afirmaron que la finalidad del yoga fuera realizar posturas difíciles. Jamás dijeron que flexibilidad era sinónimo de realización espiritual. Jamás enseñaron que la destreza física fuera la meta suprema del practicante. De hecho, muchos grandes santos de la India nunca fueron famosos por realizar tales posturas. Fueron conocidos por su sabiduría, por su compasión, por su desapego, por su realización espiritual. Y esto nos obliga a reflexionar. ¿Qué estamos buscando realmente cuando practicamos yoga? ¿Estamos buscando solamente mejorar el cuerpo? ¿O estamos buscando algo más profundo? El Hatha Yoga Pradipika responde claramente a esta cuestión. Y su respuesta es contundente. Las prácticas físicas son importantes, pero son preparatorias. Son herramientas, son medios, no son el objetivo final. Y esta diferencia cambia completamente cómo entendemos el yoga. Los antiguos yogis respetaban profundamente el cuerpo. No lo despreciaban. No lo consideraban un enemigo. No lo consideraban una ilusión sin importancia. Por el contrario, comprendían que el cuerpo es un vehículo por lo cual realizamos la práctica espiritual. Si el cuerpo está enfermo, debilitado o excesivamente perturbado, la práctica se vuelve más difícil. Por eso desarrollaron métodos para fortalecerlo, para purificarlo, para estabilizarlo. Pero nunca confundieron el vehículo con el destino. Y aquí encontramos una enseñanza extraordinariamente relevante para nuestra época. Porque vivimos en una cultura que constantemente nos invita a identificarnos con el cuerpo. Se nos enseña a definir nuestro valor por la apariencia. Se nos enseña a medir el éxito según criterios externos. Se nos enseña a construir la identidad alrededor de la imagen. Los yogis observaron esta tendencia y llegaron a una conclusión diferente. El cuerpo es valioso, pero no es nuestra identidad última. El cuerpo cambia, envejece, se transforma, nace y muere. Por eso la sabiduría yógica dirige nuestra atención a algo más profundo. La conciencia, la mente, el ser, la realidad interior. Y precisamente por eso las prácticas corporales ocupan un lugar específico dentro del yoga. Preparan el terreno para un trabajo más profundo, para la meditación, para la concentración, para la realización espiritual. Llegamos ahora al corazón mismo de esta enseñanza. ¿Cuál es el verdadero propósito entonces del Hatha Yoga? Para responder esta pregunta debemos dejar de pensar como consumidores modernos y empezar a pensar como los antiguos yogis. Imaginemos por un momento un practicante tradicional. No busca una mejor fotografía en redes sociales. No busca impresionar a los demás. No busca construir una imagen pública. Busca libertarse del sufrimiento, comprender la mente, conocer la verdad, despertar espiritualmente. Y para alcanzar este objetivo necesita trabajar sobre sí mismo. Necesita purificar hábitos, desarrollar autodominio, fortalecer la atención, aprender a dirigir la energía vital, cultivar estabilidad interior. El Hatha Yoga fue diseñado precisamente para apoyar ese proceso, no como un fin en sí mismo, sino como un conjunto de herramientas destinadas a facilitar el proceso espiritual. Por eso el texto dedica tanta atención al prana, porque los antiguos yogis observaron una relación profunda entre la energía vital y la mente. Observaron que cuando el prana está perturbado, la mente también se perturba. Observaron que cuando el prana se aquieta, la mente comienza a aquietarse.
Esta observación se convirtió en una de las bases fundamentales del Hatha Yoga. No se trata solamente de mover el cuerpo, se trata de trabajar sobre dimensiones más profundas de la experiencia humana. Quizá algunas de las ideas que hemos desarrollado hoy desafíen ciertas creencias comunes, y eso está bien. El estudio de los textos tradicionales suele producir exactamente eso. Nos invita a mirar más allá de nuestras suposiciones, de nuestras ideas preconcebidas. Nos invita a profundizar, porque el verdadero aprendizaje comienza cuando estamos dispuestos a revisar lo que creemos saber. Y eso es exactamente lo que haremos a lo largo de esta serie. No estudiaremos el Hatha Yoga desde clichés modernos, lo estudiaremos desde sus propias fuentes, desde sus propios maestros, desde su propia visión del ser humano y de la realidad. Y eso nos permitirá descubrir una riqueza extraordinaria que muchas veces permanece oculta. Al estudiar estos temas necesitamos evitar dos extremos. El primer extremo consiste en reducir el yoga simplemente a ejercicios físicos. Y hemos visto las limitaciones de esta visión. El otro extremo consiste en obsesionarse con experiencias extraordinarias. Algunas personas leen acerca del samadhi, de la kundalini o de los estados superiores de conciencia y comienzan a perseguir experiencias espectaculares. Pero los antiguos maestros insistían una y otra vez. La verdadera práctica requiere humildad, requiere paciencia, madurez y constancia. La transformación auténtica ocurre gradualmente, se construye día a día, respiración tras respiración, acto consciente tras acto consciente. Por eso el Hatha Yoga Pradipika no promete resultados instantáneos, ofrece un camino. Y todo camino requiere ser recorrido paso a paso. Si llegaste hasta este punto del video, quiero agradecerte sinceramente. Vivimos tiempos donde la atención se ha convertido en uno de los bienes más valiosos. Y el hecho que hayas dedicado este tiempo a estudiar una obra tradicional tan importante demuestra interés genuino en el yoga. Ahora quiero pedirte 3 cosas simples pero extremadamente importantes. La primera, suscríbete al canal ahora mismo. No mañana, más tarde, hasta porque la mente nos hace olvidar. Ahora, porque esta serie recién comienza. Si no te suscribes ahora, existe una gran posibilidad de que YouTube no te vuelva a mostrar este contenido. Pero si te suscribes, estarás acompañándome desde el inicio hasta el final de este viaje. La segunda, haz clic en me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda mucho a difundir este conocimiento. Cada me gusta indica a YouTube que este contenido tiene valor. Quizá gracias a tu acción, alguien descubra esta enseñanza que puede transformar profundamente su vida. Y la tercera, déjeme un comentario. Pero no cualquier comentario. Quiero que escribas la siguiente frase. Estoy listo para descubrir el verdadero Hatha Yoga. Repito, estoy listo para descubrir el verdadero Hatha Yoga. Quiero saber quiénes serán los estudiantes que recorrerán conmigo esta serie breve pero completa. Quiero saber quiénes están comprometidos en ir más allá de la superficie y explorar las raíces auténticas del yoga. Y si conoces a alguien que ama el yoga, que enseña el yoga o desea comprender más profundamente las tradiciones yógicas, comparte este video con esta persona, porque estas enseñanzas merecen ser conocidas. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención y tu presencia. Que las bendiciones de los grandes maestros del yoga te acompañen, que tu práctica se fortalezca, que tu comprensión se profundice y que la luz del conocimiento ilumine su camino. Nos encontramos en el próximo episodio de esta serie dedicada al Hatha Yoga Pradipika. Dhanyavad.